Muy buenas tardes, más que compañeros. Mi nombre es Dylan Esaú Rodríguez Núñez y el día de hoy, en la clase de Estructura Económica Internacional, vamos a hablar de la unidad uno del libro de Estructura Económica Internacional, que fue escrito por Ramón Tamames, y es la 21ª edición. Bueno, en la unidad uno se habla sobre el proceso de formación de la economía internacional, que esto se refiere al origen de la economía internacional. Y bueno, no hay una fecha exacta en donde se mencione cómo se originó la economía internacional, pero sí hay datos en donde nos damos cuenta cómo empezaba el avance de la economía internacional. Por ejemplo, en el siglo XIII, en Flandes, que actualmente es Bélgica, se intercambiaba cosas de consumo como tintes o lana. Esto entre diferentes países. Ya después, en el siglo XVII, en la Baja Edad Media, se hacía un intercambio, especialmente cosas de lujo como oro, plata, etcétera. Pero por el cruce del Mediterráneo con Oriente se hacían este tipo de intercambios. Algunos países que conectaban con este Mediterráneo, este tráfico del Mediterráneo, era Venecia, Pisa y Génova. Y bueno, después en la siguiente parte de esta unidad también se habla de cómo se estructuró y cómo se iniciaron la economía internacional, cómo se crean instituciones en la economía internacional. Esto empieza después de la Primera Guerra Mundial, en donde muchos países con cuyo fin de crear paz querían crear organizaciones internacionales. ¿Esto qué? ¿Con qué fin? Para crear paz y también para ayudar a las personas afectadas en la guerra. Pero eso tuvo que pasar mucho tiempo para que se originara una organización internacional como tal. Y bueno, el anterior presidente Roosevelt, en 14 de agosto de 1941, formalizó con el primer británico la Carta de Atlántico. Y con esto con el propósito de crear organizaciones también para ayudar a las personas afectadas en la guerra. Ya en 1943 se creó gracias a la reunión en Hot Springs en Estados Unidos, se creó la FAO, que es la Organización de Alimentación y Agricultura. ¿Y esto con qué? Como se lo dije anteriormente, esto con el único fin de ayudar a las personas afectadas en la guerra. Bueno, en ese mismo año, en 1943, se reunieron en Moscú los representantes de varios países como China, Estados Unidos, Reino Unido, la antigua Unión Soviética, con el fin de hablar sobre la creación de una sociedad o de una organización internacional. Ya para el 22 de julio de 1994 se celebró una conferencia en Bretton Woods, Estados Unidos, en donde se hablaría sobre la creación de dos organizaciones financieras, que es el FMI y el BIRF, o el Fondo Monetario Internacional. Esto con el fin de dar créditos y ayudar a los países que fueron afectados tras la guerra. Después, en la siguiente parte de la primera unidad, se habla sobre la problemática que tiene actualmente la estructura económica internacional. ¿Esto a qué se debe? Bueno, se debe a que muchas personas tratan de entender esta economía internacional como un conjunto, y no se debe hacer eso, se debe individualizar. Esto para sacar una conclusión colectiva. Después de hacer diferentes estudios en diferentes partes de los países, se tiene que ver sus niveles de desarrollo, su estructura. Todos esos temas se tienen que ver para ya después sacar una conclusión colectiva y así tener una solución al problema que se busque plantear. Y bueno, ya para finalizar, en esta unidad también se vio lo que era el capitalismo y el socialismo, que, bueno, hicieron un gran impacto en su debido momento. El capitalismo, bueno, es aquel en donde la propiedad económica de una persona es privada, así como su uso. En otras palabras, el capitalismo es aquel en donde la persona puede crear su riqueza y no importa a qué límites tenga que llegar. Él puede maximizar o minimizar su economía. Y esto es privado, o sea, cada individuo. Aquí el capitalismo se enfoca por individuo. Y bueno, tuvo diferentes etapas el capitalismo, como aquí se menciona que se inició el modelo económico en Europa en el siglo XIX por ser un modelo liberal. Ya después cambió su forma de ver las cosas tras los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial.
se cambió el capitalismo a diferentes etapas. Y bueno, el socialismo es un modelo económico en donde todas las personas deben tener lo mismo, es decir, todas las personas deben tener las mismas cosas, tiene que ser algo igualitario y equitativo. Por ejemplo, aquí se menciona, la riqueza de un país debe ser equitativa. A las personas no se les ve por individuos, sino por una sociedad. Entonces, en el socialismo, aquella persona que quisiera tener más no podría porque todos debemos tener, todos debemos estar parejos, todos debemos estar por igual. Y en conclusión, la economía internacional ha pasado por diferentes etapas, ha pasado por diferentes modelos económicos, pero es importante analizar el pasado. ¿Para qué? Para que no vuelva a suceder. Y espero que me haya entendido, espero que se haya entendido los temas que hemos visto de la unidad 1. Y sin más por decir, me despido y que tengan una excelente tarde. Bye.